Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hay tipos de seres humanos que tienen diferentes dones, diferentes formas de entender su vida en este mundo. Algunos, pues, tienen una serie de ideales y su pensamiento está volcado en ellos como algo prioritario. Otros tienen tipos de ambiciones y no pueden estar un día sin pensar en lo que ambicionen. No necesariamente riquezas, pueden ser de otro tipo. Hay algunos que son apáticos y su pensamiento está en la apatía, en hacer lo menos posible. Otros, al contrario, son hiperactivos, tienen que estar haciendo cosas constantemente. Hay otros que tienen, en cualquier cosa, ponen un interés y un entusiasmo. Otros todo lo contrario, no le importa nada. A esos los llaman aquí en España pasotas. Son pasotas, es decir, que no les importa. Da igual de lo que hables. No tienen ningún interés y tienen todo lo contrario, un desinterés verdaderamente visible. Lo que pasa es que el ser humano tiene la capacidad de pensar. Sí, porque los animales no tienen la capacidad de pensar. Los vegetales no tienen la capacidad de pensar. Los peces, algunos dicen que tienen 3 segundos de memoria. Es decir, le has enganchado con un anzuelo, se ha soltado y a los 3 segundos vuelve otra vez. Porque no tienen capacidad de pensar. No sé si esto de los 3 segundos es una leyenda urbana o qué, pero yo te puedo asegurar que se me han escapado peces y luego los he vuelto a coger. En el mismo sitio y casi en el mismo instante. No tienen la capacidad de pensar. Eso sí, se guían por una serie de parámetros distintos que los tienen heredados de sus padres, pero no se paran, como tú y como yo, a pensar: ¿puedo cruzar esta calle con seguridad o tengo que esperar? ¿Tengo que ir al semáforo o me quedo aquí y arriesgo mi vida? Eso ya va en la persona, pero la situación que se le ha planteado a él le hace pensar, le hace pensar. Somos seres inteligentes y somos capaces de crear cosas. Recuerda que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Dios es creador. Y como estamos hechos a imagen de Él, somos capaces de crear cosas. Y algunos tienen una inteligencia verdaderamente notable para este tipo, o en la faceta que se especializa para hacer este tipo de cosas. Y los llaman artistas. Hay algunos cristianos que piensan que Dios solo da dones espirituales. Desde luego que los da, desde luego. Pero también Dios te hace ser inteligente en algún área que tú, por tu gusto o por tu propia satisfacción, desarrollas. Fíjate, estamos leyendo desde, no sé si lo terminaremos antes de que yo me vaya con el Señor, pero estamos leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis,
en nuestras lecturas diarias, y hay un pasaje en el capítulo 31 de Éxodo, que lo habéis leído esta semana, de dos personas. Uno se llamaba Bezalel y otro Ahiolab. Y dice que Dios, hablando Dios de estas dos personas, dice, Dios ha puesto su espíritu en ellos, ¿para qué? ¿Para profetizar? No era para profetizar, ¿recordáis? Era para ser un gran personaje haciendo milagros, ¿no? Le dice Dios a Moisés, apártame estos dos, porque yo he puesto mi espíritu para que hagan toda clase de obra con las manos. De manera que todo lo que te he dicho del tabernáculo, de las mesas, de todos los detalles, estos los van a hacer. Y eso es porque yo he puesto mi espíritu sobre ellos. Es decir, no te sientas mal porque otro tenga un don de hacer milagros, o de predicar, o de lo que quieras, de ser un gran evangelista, ¿sí? Está bien. Ambiciona los dones espirituales. El apóstol Pablo nos aconseja que lo hagamos, ambicionar los dones espirituales. Pero eso no tiene que ser en menoscabo de los dones que Dios te ha dado como una persona inteligente. Y si sabes hacer algo, seguro que en la iglesia será útil para los demás. Algo con tus manos. Algo con tu cabeza, algo que puedas transmitir a los demás. ¿Eres capaz de manejar los aparatos electrónicos o de ser un gran programador? Gloria a Dios, también te lo ha dado. Y es para que lo utilices, quizá en tu trabajo, pero también en ayuda a los demás. El ser humano piensa, y aquí el escritor Isaías, hablando de parte del Señor, dice, yo también pienso, dice Dios, pero mis pensamientos no son como los vuestros. Yo pienso, pero mis pensamientos no son como. Pone un ejemplo, como más altos son los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es decir, hay gente que dice, hombre, yo razono o razonaría, cuando llegue el momento razonaré con Dios. Está totalmente equivocado. Eso lo hemos pensado muchos. Yo uno de los que lo pensaba, pero cuando conocí al Señor me di cuenta que soy nada al lado suyo y que yo no puedo poner condiciones a Dios, porque Dios es Dios. No porque yo soy menos o más que otros, no. Porque al lado de Dios todos somos menos que nada. Por tanto, yo no puedo condicionar a Dios con mis ideas y decirle, mira, ¿qué te parece esto? No, ya sé que tú piensas otra cosa, pero vamos a llegar a un acuerdo. Si piensas de esa manera, estás totalmente equivocado. Dice que nadie puede estar ni siquiera de pie delante de Dios. Que todos se tienen que inclinar
y que no pueden alzar su cabeza a no ser por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y eso por el sacrificio, porque desde luego de otra manera es absolutamente imposible que tú, yo o cualquier ser humano, por muy listo, por muy inteligente, por muy despierto, por muy convincente que sea a los ojos de los demás, puede enfrentarse cara a cara con Dios. Aún Satanás, alguien que dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Que fue arrojado de los cielos por su ambición, porque quiso ser igual a Dios. Pues aún que es alguien en el mundo espiritual, caído, pero cuando estaba en la obediencia era alguien muy importante, como Gabriel, como Miguel, los arcángeles. Era alguien con peso en el cielo. Pues ahora tiene que ir a Dios, como dice Job, y Dios le pregunta: ¿dónde has andado? Dios lo sabe todo, pero quiere que el otro le conteste. No tiene más remedio que contestarle y decirle: pues he estado dando una vuelta por la tierra y tal. Es decir, Dios es Dios y nosotros no somos nada a su lado. Pero fíjate, es curioso, porque en Jesucristo somos hijos de Dios. Hijos y herederos. No bastardos, no. Ni siquiera bastardos. Porque hay bastardos que a través de la historia hemos visto que hasta han llegado a ser reyes en el mundo. No, somos hijos. Y el hijo es alguien que tiene toda la confianza del Padre y también la seguridad que da el Padre. Hijos, ¿no lo mereces? No, ni siquiera mereces ser llamado bastardo. Desde luego que no. Pero no estamos hablando de lo que yo merezco o de lo que tú mereces, sino de los que merece Cristo en base a la obra de amor. Cristo nos ha hecho para Dios hijos. Pero sigo con los pensamientos. Dice en Proverbios, no hace falta que lo busquéis, en el capítulo 19, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos. A que tú piensas mucho, aunque no quieras, los pensamientos están ahí. Aunque no quieras, tú dices: no quiero pensar en nada. Y te duermes y piensas. Hoy me ha dicho mi mujer que me he despertado diciendo: no se lo digas a nadie. No sé qué estaría pensando, pero dice, parece ser que era un secreto, porque le he dicho: no se lo digas a nadie en voz alta. Y me ha preguntado, pero yo he seguido durmiendo. Bueno, yo es que casi nunca me acuerdo de los sueños. Y porque me ha dicho ya eso. Pero hasta soñando estás pensando. Tu mente dice: se me quedó la mente en blanco. Se te ha quedado en blanco porque no te acuerdas, pero algo estabas pensando. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor prevalecerá. Es decir, pienses lo que pienses, no te canses, porque lo que Dios decide prevalece.
No pienses que por mucho, valga la redundancia, no pienses que por mucho pensar, convences a Dios. Mira, el apóstol Pablo era un hombre tremendo. Tremendo. Hizo milagros extraordinarios, dice la palabra de Dios. No un milagro cualquiera, extraordinarios. Hasta el punto que la gente llegaba, tocaba su ropa y se sanaba. Tremendo. Un hombre con el poder, con la gracia, con la autoridad, con la capacidad de hacer cosas en el nombre de Jesús. Con una capacidad fantástica, extraordinarios las cosas que hacía. Pero tenía un problema. Parece ser que era una enfermedad de la vista. Hombre, ¿cómo no te curas tú, Pablo? Y Pablo le dice al Señor, mira, Señor, quítame esto. Y se lo dijo por 3 veces, solo 3 veces. Porque a la tercera vez, seguramente Pablo hubiera seguido hablando de esto durante años inclusive, pero a la tercera vez le dijo Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenía el gran apóstol Pablo que tener algo que le marcara que seguía siendo un hombre y un hombre débil. Un hombre que también tenía carencias. Y siguió con este asunto hasta el día que se lo llevó al Señor. Hasta el día que se fue con el Señor. No se lo quitó. Su pensamiento era, bueno, seguramente el Señor me la va a quitar, porque me es más cómodo. Imagínate en aquel tiempo un problema de la vista. No había oculistas, no había gafas, no había lentillas. Si te venía una catarata, directamente te quedabas sin vista, tarde o temprano. Pero no se lo quitó. Si era esto que, según parece, era así, aunque la Biblia no nos dice nada al respecto. Dice que era algo que venía del enemigo, pero no se lo quitó. ¿Sabes? Hay cosas que Dios tiene, que nosotros tenemos en nuestro pensamiento y que decimos, Señor, ¿por qué tengo yo esto? Si es que me está estorbando, si es que me molesta, si es que no puedo vivir con ello, si es que me angustio. Y el Señor no te lo quita. Y quizá deberíamos pensar en la respuesta que le dio a Pedro, bástate mi gracia. Queridos hermanos, la gracia de Dios no es solamente para que nos quite lo que nos molesta, sino para poder sobrellevar lo que nos molesta. ¿He dicho Pedro? Perdón, Pablo. Gracias. La gracia de Dios no es solamente para que nuestra vida sea toda perfecta según nuestra idea, sino para que a través de las imperfecciones podamos caminar en seguridad con Cristo. Porque hay veces que razonamos, y pongo comillas a esto de razonamos, con Dios, mejor dicho. Le decimos a Él, razona conmigo. Razona conmigo. Algunos se sonríen por aquí. Le decimos, escúchame, porque es que creo que no me has escuchado. Vamos a ver. Tú no te das cuenta, Señor, que yo estaría mucho mejor
Y entonces le damos una lista. Hacemos una lista. Y algunos tenemos una lista larga. Y le decimos, mira, si tú quitas esto, pones esto, añades aquello otro, me quitas a este de en medio, que es que en mi trabajo me está machacando las tripas. Tú puedes hacer todo esto. Entonces yo me quedo como un perro sin pulgas. Porque ahora tengo pulgas. Pero si tú me lo quitas, pues no. Y entonces, cuando ya estás cansado, el Señor no te quita ni una sola cosa, ni te añade tampoco lo que tú creías que te añadiera. Porque aquí no es solo que me quite, sino que me des. Y a veces pensamos que Dios es nuestro mayordomo. Y no lo es. No es como ese mayordomo de las películas que está, ¿verdad? Estas películas británicas, el hombre tan serio y cualquier cosa que se le ocurre al Lord de turno, dice, no se preocupe, señor, lo sabe todo el mayordomo, lo sabe todo. Y está al servicio, no. Es que la cosa no es así. Si esos son nuestros pensamientos, estamos totalmente equivocados. La cosa es al revés. La cosa es como cuando Pablo se cae no sé si iba a caballo o andando, cayó a tierra. Cuando Pablo cae en el camino de Damasco y el Señor se le revela, la frase de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y porque Pablo quedó ciego, como conocemos, como sabemos. Le cayeron unas escamas en los ojos y no veía. Y iba sin poder saber dónde iba. Y cuando el Señor Jesús le dice a un siervo, a un discípulo de allí, de Damasco, le dice, oye, Ananías, mira, ves a esta casa, que allí está este tal Pablo, y quiero que le abran los ojos. Quiero que le abran los ojos. Ananías dice, Señor, te he escuchado bien. ¿Me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo? Porque yo creo que no me estás diciendo lo que me estás diciendo. Y si me lo estás diciendo, ¿seguro que es lo que me quieres decir? Porque yo conozco a este hombre. Yo sé a lo que venía. Venía a encerrarnos, venía a meternos en la cárcel y a los que pudiera a matar. O mandar que los mataran. Yo sé esto. Y tú me estás diciendo, hombre, Señor, la bendición es que se quede como está. Que así está muy bien. Porque si dices que está ciego, un ciego no ve. Ya se queda en la reserva y nos hemos quitado un estorbo del medio. Y sobre todo un peligro. Y la contestación es a la contestación a lo que quiero referirme. La contestación de Dios a este discípulo Ananías le dice, tú ve, porque este que verdaderamente hasta aquí ha hecho lo que tú me has dicho, instrumento escogido me es para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Y yo le enseñaré lo que tiene que hacer y cómo va a tener que sufrir por causa de mí y del Evangelio. Es decir, queridos hermanos, nuestros pensamientos a veces son muy cortos. No porque lo hagamos a propósito, sino porque no tenemos la ambición espiritual. Mis pensamientos no son los vuestros. Este hombre se conformaba con quitar a Pablo, o que el Señor, ya que le había quitado, que lo quitaran en medio. Pero, ¿qué dice el Señor?
No lo voy a quitar de en medio. Se viene con nosotros. Y no solamente se viene con nosotros, sino que es un instrumento escogido, una herramienta única en muchos de los casos. Una herramienta que va a ser en mis manos algo tremendo. Tremendo. ¿Sabes? Cuando Pablo dice, cuando vaya a España, porque a mí ya se me ha acabado el terreno aquí. Tenía idea de venir a España, no vino, o por lo menos que sepamos, no vino. Pero él se le había acabado el terreno en Roma, se le había acabado el terreno en todas las colonias romanas, se le había acabado el terreno en Asia Menor, y dice, bueno, voy a ir a España, que era el final de la tierra entonces. Sí, lo que llaman Finisterre era el final de la tierra. Era el final. Yo quiero ir hasta el final. Eso, el que era, como dijo Ananías, verdaderamente un estorbo y un enemigo. Y hermanos, cuidado. No limites tus pensamientos a la razón, a la vista. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Y lo que parece imposible, Dios lo hace posible porque sus pensamientos son más altos que los tuyos. Porque su forma de ver las cosas es más alta que la tuya. Porque Él lo ve todo, lo de atrás, lo de adelante y lo de ahora. No tiene límites. Y tú y yo sí los tenemos. Y nuestros pensamientos son limitados. Y nuestros caminos igual. Caminamos en base a una lógica de nuestra mente. Y está bien. No podemos caminar sin rumbo, pero que reaccione como nosotros Dios, es decir, que nuestros caminos Dios se acople a ellos, es harina de otro costal. Nunca Dios se va a acoplar a nuestros caminos, porque son más bajos. No porque no nos quiere, es que es imposible. Mira, yo no sé a ti, pero yo a veces he pedido cosas que he dicho, Señor, lo lógico es esto. Y Dios ha ido más adelante. Eso es lógico para ti, que eres muy limitado, me ha dicho. Pero yo no. Yo no estoy limitado. Y como no estoy limitado, voy a ir mucho más de lo que me pides. A veces al contrario. Pero a veces más. Y dice, Señor, ¿cómo es posible? Cuando había una crisis, cuando yo tenía 40 años, una crisis económica brutal aquí en España. Brutal. El gobierno de aquel entonces prometió en un año 800.000 puestos de trabajo y se crearon 3 millones de parados. El gobierno seguramente sus pensamientos daban para eso, pero es que las cosas no fueron así. Y yo estaba en una empresa que pensaba que ya iba a terminar allí mi vida laboral, porque era una empresa que hasta tenía que persistir, pero de la noche a la mañana, mejor dicho, varias mañanas y varias noches, aquello se fue abajo y me quedé sin trabajo. Y no había trabajo en España. Se había ido mucha gente, habíamos ido al paro. ¿Estábamos Palmira y yo preocupados? Humanamente sí. Humanamente sí, porque yo de la anterior profesión pues había perdido mucho. Y
orando y viendo, pues sobre todo ella. Vas a volver a la carpintería. Yo ya estoy desfasado, sí. Llevo 20 años sin trabajar en ese sector. ¿Cómo voy a volver? Pues queridos hermanos, lo hice. Y el Señor bendijo. Y bendijo más de lo que pensábamos. Más. Porque pensábamos subsistir y subsistimos y un poquito más. Gloria a Dios. Pero mi pensamiento es, estoy perdido. Gracias al Señor, luego te hincas y dices, no estoy tan perdido. Al final, Dios hace que sus caminos sean más amplios que los nuestros. El pensamiento marca nuestros planes, pero el camino los recorre. Porque tú puedes estar pensando y no hacer nada, o puedes estar pensando y llevar a efecto. Y entonces son los caminos. Pero escucha bien lo que dice. Son más altos que vuestros caminos. Es decir, mis caminos son más altos. Por eso yo creo que Jesús dijo, yo soy el camino. Porque verdaderamente, si no caminamos en las sendas que Dios en Cristo nos marca, nuestros caminos son caminos de perdición. Y fíjate en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. No hay cosa más importante que dejar todo, caminos, pensamientos, en las manos del Señor. Porque entonces se produce en tu vida algo espectacular, único. Único. Si tú, con sinceridad de corazón, le dices al Señor, Señor, toma mis pensamientos y mis caminos, se va a producir algo único. Dios va a tener misericordia y, como dijo Jesús, te va a dar paz, que es lo mejor que puede tener un ser humano en su aspecto natural, tener paz. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, pero tenemos que tener paz con nosotros también por medio de Jesucristo. También necesitamos la paz con Dios, esa está garantizada por medio de Jesucristo, pero no podemos, o no nos viene bien, mejor dicho, tener una vida en guerra dentro de nosotros porque no tenemos paz con nosotros, porque Cristo no entra ni en tus pensamientos ni en tus caminos. ¡Qué tremendo error! ¡Qué tremendo error! Pudiendo ser sabios, a veces nos hacemos necios. Pudiendo ser sabios. Porque es sabio el hombre que deja sus caminos en manos de Dios. Porque a veces no puedes caminar. Si eres honesto contigo mismo, hay veces que el camino te resulta insoportable. ¿Por qué? Porque no dejas todo en las manos de Dios. Y tú me dirás, bueno, eso es fácil decirlo, pero es que no mañana, ahora, cuando llego a casa, me voy a encontrar con esto o con aquello. Pero, déjalo. Señor, yo no puedo. Yo no puedo con esto. Llévalo. Ayúdame a llevarlo. Y entonces te darás cuenta de algo que es verdaderamente fantástico para un cristiano. Te darás cuenta que, como dijo Jesús, mi carga es ligera. Mi carga es ligera. Mi carga, la mía. Y si tú la dejas en manos de Cristo, su carga
Y tu carga, perdón, es la suya. Señor, ahí la tienes. Yo no quiero estar angustiado, no quiero estar automarginándome, porque no puedo sobrellevar las cosas. Quiero que las lleves tú. No va a cambiar probablemente la situación, pero la que cambias o el que cambias eres tú. La situación está, pero tú has cambiado y le has dicho al Señor: toma, Señor, esto es tuyo, yo no puedo con ello. ¿Amén? Amén. Bueno, pues entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya termino aquí. Amplio en perdonar. ¿Sabes? Dios perdona con amplitud. Él no tiene problemas con el perdón. No tiene problema. Cristo es el abogado. No hay problema con eso. El problema a veces es que cuando nuestros pensamientos y nuestros caminos tratamos de manejarlo, no nos perdonamos. No nos perdonamos. Lo que Dios te ha perdonado, tú no te lo perdonas. Es un error. Porque ¿quién va a juzgar? No, en el juicio tú no te vas a juzgar a ti mismo. Es Dios el que juzga. Es Dios el que perdona. Es Dios el que saca adelante. ¿Cómo no te perdonas ya de una vez? Y dices: mira, me voy a levantar y esto se ha acabado. Y me pongo serio conmigo. Y esto va a terminar de una vez y definitivamente. Esa es la idea. Ese es el pensamiento que deberíamos de tener. Porque mientras tú sujetes todo, te sujetas a ti mismo. Pero mientras tú sueltas, te sueltas. A libertad nos ha llamado Dios. A libertad, como cuando salieron aquellos de Egipto. Un pueblo libre, único. Un pueblo bendecido. Un pueblo que caminaba en el desierto con la sombra de la nube y con la luz por la noche. La llama del Señor. No tenía que preocuparse por la comida. No tenía que preocuparse porque hacía calor. Gloria a Dios. Pero ahora es mucho mejor porque tenemos a Cristo, que no solamente nos da sombra, sino que nos lleva en brazos cuando le dejamos que nos lleve. Queridos hermanos, me ha alargado hoy un poco, pero he empezado diciendo: somos seres inteligentes. Y ahora hago una pregunta: ¿lo somos? ¿Lo somos? ¿O somos torpes? La Biblia dice en Isaías también: en este camino, por torpe que seas, no te vas a extraviar. Pero cuando caminamos en nuestros caminos, sin dejarle a Él que lleve, somos torpes. Somos poco inteligentes. Si eres inteligente de verdad, dejarás a Cristo que lleve tu carga, que lleves tus frustraciones, lo que quieras. Que lleve tus alegrías también. Si es que Dios es un Dios alegre, que no te quiere ver triste, que no te quiere ver angustiada, que no te quiere ver diciendo: ¡ay, qué será de mí! ¡No! ¿Qué será de mí? ¡No! De ti, yo ya sé lo que será. La gloria de Dios vendrá sobre ti. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos ayude a caminar, a pensar
y a dirigir nuestras vidas a través de Cristo. Amén.